Todos conocemos las figuras geométricas que son parte de la matemática y que son superficies delimitadas por líneas o espacios delimitados por superficies. También habremos escuchado sobre las figuras de lenguaje que afectan a la forma del uso corriente de las palabras. Con la música no nos quedaremos atrás, porque también hay figuras musicales que afectan la duración que tiene cada sonido. En uno de mis videos que dejaré en la descripción, les platicaba sobre los tipos de figuras musicales y sus duraciones con ejemplos. Muchos confunden las notas musicales con las figuras musicales, y si bien están interrelacionadas, cada una juega un papel importante en la música. Por las figuras musicales es que podemos distinguir entre la música salsa del bossa nova, el jazz del gospel, etc. En otro video les compartía datos interesantes sobre el origen de las notas musicales. Descubramos brevemente los orígenes de las figuras musicales. Comenzamos. La nota musical representa la vibración de los instrumentos musicales. Si las ponemos en el pentagrama, nos dará como resultado su altura, ya sea grave o aguda. En cambio, la figura musical es el símbolo que nos permite determinar la duración que tendrán las notas musicales. Para nosotros hoy podría ser motivo de lamento y tristeza el hecho de que las civilizaciones antiguas no consignaron por escrito la manera exacta de cómo ellos ejecutaban las melodías, porque nos gustaría saber cómo se escuchaba su sonoridad. Se tienen tablas muy antiguas con ciertas indicaciones musicales que, más que símbolos musicales, eran guías que indicaban cómo se debía cantar o tocar el instrumento. En esencia, la tradición oral era la herramienta fundamental para trasladar las formas de las melodías de los hijos a los hijos. Si caminamos un poco más en el tiempo, descubriremos cosas interesantes entre los griegos. A lo que se le llama poesía griega son principalmente palabras que se escribieron para ser cantadas, pero a menudo acompañadas por instrumentos. Lo que se sabe de los ritmos está contenido en la métrica de su poesía. En el Museo Ashmolean de Oxford se han hecho múltiples esfuerzos por reconstruir la música antigua griega o música homérica, y se ha llegado exitosamente hasta hacer réplicas de los instrumentos que se utilizaban. Pero el hecho más notable para nuestro estudio es que la clave del ritmo para los griegos estaba en la poesía. No vamos a hablar de pie iámbico, ni de metro largo, metro corto, etc. Pero lo que se ha descubierto por medio de la poesía griega y su métrica es muy interesante por sus contribuciones a la música moderna. Para nuestros días, la poesía griega ha tenido gran influencia en la forma como hacemos poesía. Un ejemplo muy sencillo serían estos versos. Qué lindas son las aves de plumas encendidas, con qué trajes tan suaves están siempre vestidas. Como pueden notar, solo en la manera que los he dicho y no los he recitado, estos versos tienen ritmo. Cada verso tiene su propia métrica. En mi video de cómo ponerle el ritmo a una melodía, hago énfasis en que el ritmo, más que un estilo musical, tiene que ver con el pulso musical. Al comprender ese punto, podremos entender las características rítmicas de la música latina, la música jazz, el blues, etc. Cada una tiene su particularidad, y todo es gracias a las figuras musicales que conocemos.
Según Armand Dangour, normalmente se dice que la tradición occidental de música clásica comenzó con los cantos llanos gregorianos del siglo IX después de Cristo. Pero la reconstrucción e interpretación de la música griega ha demostrado que la música griega antigua debería ser reconocida como el origen de la tradición musical europea. Cuando nos acercamos a los años 800 a 1200, reconoceremos de inmediato la notación utilizada en la Edad Media, que era la notación neumática o con neumas. La palabra neuma en griego significa aliento, viento, espíritu, gesto. Las neumas eran puntos pequeños y curvos que probablemente se usaron originalmente para escribir las palabras en el latín. Se escribían notas simples o grupos de notas que se cantaban juntas o ligadas. Las neumas servían de ayuda a la memoria de los cantantes. Sugerían los cambios de altura en la melodía, aunque no con la exactitud que tenemos hoy. En esta época, Guido d'Arezzo sugirió el uso de una pauta con espacios y líneas que señalaran las alturas de los sonidos. También sugirió utilizar dos formas diferentes de la letra B para indicar las alturas si bemol y si be cuadro, con la idea de evitar el tritono o diablos y música. Cerca del año 1200 después de Cristo encontramos la descripción más completa de los modos rítmicos de las notas, pero aún así todo dependía del contexto en que se cantaban las canciones. Ya acercándonos al año 1260 después de Cristo, que en el Ars Cantus Mensurabilis de Franco de Colonia vemos un intento de estabilizar la relación entre la forma de una nota y su valor. Y ese fue el principio de la notación moderna. En el siglo XIV, por primera vez, la figura llamada mínima se acepta como un valor de nota. La mínima es la figura que corresponde a nuestra figura blanca, que dura la mitad de la redonda, es decir, 2 tiempos en un compás simple, que esta, a su vez, era llamada semibreve. En inglés, a la blanca se le llama half note y a la redonda whole note. De ahí fueron surgiendo los llamados indicadores de compás, lo que hizo que se fueran definiendo más los valores de las notas. Recordemos que los valores de las figuras dependen en gran parte del indicador o cifra de compás. Una negra dura un tiempo si el indicador es simple, pero si el indicador es compuesto, entonces la que dura un tiempo es la negra con puntillo. Es relativo. Si había 3 semibreves en una breve o cuadrada, se indicaba con un círculo perfecto. Pero si habían 2 semibreves en una breve, entonces se indicaba con una letra C. Hilarión Eslava, en sus 4 métodos de solfeo, usa la letra C, que es llamada compasillo, haciendo las veces del 4x4, que es el más conocido. También usa la C atravesada por una línea vertical, denotando que las figuras durarán la mitad del valor de un compasillo 4x4. En la historia se conocen varios tipos de notaciones musicales. No vamos a ver detalles por razones didácticas y de tiempo en este video, solo lo más importante. Las notaciones son las siguientes. Notación alfabética. Aquí se usaban las letras del alfabeto arábigo, que son las letras que conocemos hoy: A, B, C, D, E. Está también la notación daciana,
O sea, se interpreta que los símbolos derivan todos del acento agudo griego daseia. Notación neumática. Recordemos que antes de esta notación neumática no habían figuras, solo como letras latinas para expresar duraciones y alturas de los sonidos. Notación cuadrada. Son cambios en los neumas por la necesidad de ser más precisos en las alturas de las notas. Notación rítmica. Y aquí es donde se va conceptualizando la escritura de las figuras musicales. La base de los valores era la longa y la brevis. Y como les decía, la rítmica se basa en los pies métricos poéticos griegos del mismo nombre. En el cuadro vemos las figuras longa y la brevis dependiendo del metro, troqueo, jambo, etc. De aquí nace la notación mensural, que tiene que ver con métrica o medida. Este fue el aporte de Franco de Colonia alrededor de 1260 en su tratado Ars Cantus Mensurabilis, como les mencionaba anteriormente. A partir de la longa se va subdividiendo las demás figuras. Luego viene la notación negra, que fue impulsada por el teórico Felipe de Vitry, en la que introdujeron los silencios, las ligaduras y el puntillo, que alargaba el valor de la figura. Ya se habla de subdivisión ternaria y binaria. Vemos también a las figuras rellenas de negro. Después viene la notación blanca, impulsada por Ottaviano Petrucci de Venecia. A partir de esta notación se inventará la tablatura de teclados y de cordófonos como la guitarra en la tradición musical occidental. Aquí se agrega la corona, o lo que hoy llamamos calderón, que alarga la duración de la nota, aunque detiene el ritmo que trae la pieza. Veamos la comparativa entre las negras, las blancas y las redondas modernas. Más adelante se agregaron las fusas y las semifusas como figuras más breves que la corchea, para completar nuestras 7 figuras musicales: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Se habla de las figuras garrapatea y semigarrapatea como figuras más breves que las fusas y semifusas, pero ya no se usan en la actualidad. Saludos.